Hola, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Arriba el Norte. El día de hoy estamos súper contentos y súper agradecidos de tener a un invitado especial, a un gran amigo, activista de la comunidad LGBT, emprendedor, actualmente regidor del municipio de Mexicali en la sede federal, del diputado Jaime López. Él es mi amigo Javier Russell. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien, gracias, amigo. Cuánto ovación, qué bárbaro. Amigo, te los mereces, te los mereces. Has chambeado Gracias. mucho y la verdad que yo siempre les he dicho a mis compañeros que activistas como tú que tienen bastantes años ya en esta lucha, pues es bien merecido el reconocimiento. Gracias, te agradezco. No, no, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo actualmente? ¿Qué anda haciendo Javier Russell, el activista de Mexicali? Híjole, pues ¿en qué no ando? Javier Milusos. Sería mejor preguntarme. Fíjate que ahorita estoy un poquito tranquilo. Ha habido bastantes cosas después de que sucedió, vaya, las modificaciones al registro civil para las infancias y adolescencias trans. Ya como que bajó un poquito ese ritmo, ¿no? Posteriormente a ello, acabo de estar en un congreso en Guadalajara. Es un foro que se llama Avialaya. Es un foro latinoamericano de gays, pero se abrió la plataforma para todas las personas de las disidencias sexuales. Entonces estuvimos armando la agenda de la diversidad sexual, tanto con para México, Panamá y Nicaragua. En este caso, en temas de migrantes, indígenas y VIH. Súper bien, amigo. Antes de iniciar con el tema, que es tu fuerte, son los derechos de la comunidad LGBT, igual nos interesaría saber un poco de ti. Antes también presentar a nuestros amigos de producción, Martín y Erika. Erika nos va a estar interrumpiendo, haciendo unas preguntas en medio de la entrevista. Pero, amigo, más o menos, ¿cómo era Javier de niño? Javier bebé. ¿Cómo fue tu Fíjate infancia? que hablar de mi infancia es muy fácil. Creo que fui un niño cualquiera, fui una persona común. Realmente lo único que sí es que fui muy aguerrido. Ok. Siempre fui bastante aguerrido, siempre fue como, tuve un carácter muy fuerte. De hecho, siempre para mis primos, para mis padres, siempre fue un carácter no muy dominable. Entonces creo que eso me distingue a la ahorita. Ujú. Por lo demás, pues fui un niño que jugó, fui un niño que se divirtió, que fue un niño que creció, que quiso mucho a sus padres y hasta el momento todavía. Entonces, creo que fui un niño común, realmente no hubo algo distinto. Que te detuviera. Amigo, referente a lo que se dice en la ciudadanía mexicana, que la comunidad LGBT es una condición o una decisión. Tú que eres visiblemente gay ante la sociedad, ¿desde qué edad te diste cuenta que eras integrante de esta comunidad? Fíjate que yo siempre digo que me di cuenta a los 5 o 6 años. Ujú. Casi siempre lo digo. Pero tengo recuerdos todavía así como de muy pequeño, todavía más pequeño, que una de mis madrinas iba a casarse y yo estaba jugando con el velo de novia y me ponía su velo de novia. Yo tenía aproximadamente 4 años, aproximadamente. Bien bebé. Entrando al kinder, a mí me gustaban ya los niños en el kinder. Entonces yo ya sabía, y hay personas que me cuestionan el cómo puedes saber que te gustan los niños en el kinder. Pues como sabes que te gustan las niñas, así de fácil. O sea, no hay una diferencia, o sea, no hay un diferenciador en cuanto a me gustan los niños. Más sin embargo, no lo conocía, no lo entendía hasta después, ya en una edad después de los 7, 8 años, yo ya me percaté que sí me gustaban los niños y que era una condición con la cual yo ya había nacido. Entonces, hablar de orientación sexual no es hablar de una preferencia, sino una condición humana, porque no preferimos ser ahora y mañana no lo ser.
Y creo que es de una perspectiva de una atracción no sexual, o sea, es una atracción meramente natural que te nace por un niño y a lo mejor la gente puede decir, ah, es que a los 4 años ni al caso, pero no es una atracción sexual, es simplemente esa atracción de que te gusta, de un gusto, de decir, ah, mira, me parece atractivo ese niño. Obviamente a los 4 años nadie piensa en un ámbito o en un desarrollo sexual, pero creo que es bien válido y como tú lo dices, el aceptarte es de valientes desde chiquito. ¿Tú siempre fuiste públicamente integrante de la comunidad o lo escondiste por cierto tiempo y ya de adolescente dijiste ya soy o cómo fue tu proceso? Fíjate que curiosamente como seres humanos o como adultos siempre pensamos en la sexualidad, Sí. pero no, realmente como bien lo dices, cuando se es niño pues es como cuando te gusta la niña, te gusta el niño. Y realmente como adultos inclusive también le encajamos ese sesgo Sí. a las infancias y a las adolescencias de vas al kinder y, ah, ¿ya te gustó alguna niña? ¿Ya te gustó algún niño? Entonces es ese gusto, no es nada sexual. Yo cuando estaba en primero de secundaria tuve dos novias, curiosamente. Tuve dos ¡Eh! novias. Pero pues eran novias como por decir que son novias, ¿y sabes cómo? Sí, sí, sí. No había una conducta amorosa porque yo no sentía ese amor, más simplemente lo hacía como porque mi padre era una persona ganadera, era una persona agricultora de Sinaloa, yo soy nacido en Sinaloa, entonces sí eran cuestiones así como un poquito fuertes para él y para lo que yo escuchaba también de parte de mi padre. Más sin embargo, a los 14 años, yo a mi padre le dije que yo tenía diferencias y que pensaba que me gustaban los niños. Entonces, visible siempre lo fui porque fui una persona muy andrógina. Desde muy pequeño me Lo decían eres. niña y era curioso porque yo no entendía por qué me decían niña. De hecho, hubo momentos en mi vida en las cuales a mí me dijeron que sí era una mujer. Ujú. Y llegaron. Es por eso tan importante la lucha de mi activismo, porque muchas veces cuando estás pequeña, pequeño, pequeña, te tienden a llevar a los sesgos sociales con los cuales nacemos en el binarismo. Y muchas veces puedes ver pequeñitas, pequeñitos o pequeñites que tienen ciertas condiciones estéticas que no son propias de lo que se dice ser un hombre o propias de lo que no se dice ser mujer y tendemos a llevarlo a ese horizonte del binario hombre y mujer. A mí me llegaron a decir, tú podrías ser una niña y empezaron a cambiar esa perspectiva de mí, más sin embargo, en mi crecimiento yo me di cuenta que no, que yo era solamente un hombre afeminado y homosexual. Y que digo, al fin de cuentas, algo que siempre te he reconocido es esta valentía y ser tú mismo y que siempre te vale madre y que siempre si te quieres poner un accesorio que te gusta porque te gusta, te lo pones o unas botas. Recuerdo la marcha anterior y traes unas botas perrísimas y te valía ñonga lo que la gente pudiera decir y creo que es parte de tu activismo, es parte de generar una visibilidad a la comunidad. Digo, al fin de cuentas lo que no se, como está muy de moda la palabra ahorita, lo que no se muestra, pues no existe al fin de cuentas. Digo, y también es parte de tu activismo, además de lo que haces, que ahorita lo vamos a platicar, también que visiblemente lo haces con mucha valentía. Fíjate que ese es otro tema. Realmente, Luis Javier Russell Palazuelos fue complejo romper esos estereotipos y esos cánones de lo que se dice, porque siempre le estamos debiendo a la sociedad masculinidad o le estamos debiendo feminidad. Entonces fue muy difícil para mí, fíjate, romper, ahorita que estás hablando acerca de las botas. En años anteriores para mí fue muy difícil pintarme las uñas, por ejemplo, porque me metieron tanto en la cabeza que el pintarte las uñas es de Niña. mujer Ujú. y las violencias vienen precisamente por la feminidad.
por expresar esa feminidad viene la violencia machista interiorizada en el pueblo mexicano y en la sociedad. Entonces, cuando me pinté por primera vez las uñas, para mí fue un reto. Y fue un reto porque yo estaba atendiendo a los clientes en mi negocio y lo primero que hacían era mirarme las uñas. Ujú. Entonces me sentía observado, me sentía desnudo el hecho de unas simples uñas. Sí. Aún y a pesar de que todo mi estereotipo es visiblemente homosexual, el haber roto ese canon o haber roto ese pacto patriarcal, para mí fue así como que muy difícil, Claro. mas sin embargo después de ello fue muy gratificante porque te enseña a disfrutar quién eres tú mismo. Y que es complicado, al fin de cuentas, las personas no entienden el paréntesis de decir, sí, soy visiblemente gay y está padre, pero ya, o sea, brincarte esos estereotipos, el usar algún accesorio, el ser evidentemente femenino, es complicado, además de que vivimos en una sociedad no lista para atender a los integrantes de la comunidad LGBT, siempre lo he dicho, no estamos preparados actualmente en México para tener una apertura totalmente, o sea, relativamente cuando miran a alguien que está pasando, disfrutando ser el mismo, poniéndose algo que se siente cómodo, al fin de cuentas siempre es señalado, es juzgado y no entra entre los estereotipos. Claro, dependiendo del entorno donde estés, pero creo que sería muy gratificante para todos el poder ser tú mismo en cualquier lugar y no solamente en lugares donde te sientas seguro. Sí, de hecho, yo no veo una vida en la cual debemos de tener que estar siempre reprimidos en cuanto a qué me pongo, en cuanto a qué no me pongo, en cuanto a esto es femenino, en cuanto a esto es masculino. Creo que ahorita estamos en una etapa de la vida bastante amplia dentro de la diversidad, no solamente sexual y de género, sino también en heterosexualidad. Cómo hay hombres que están rompiendo esos cánones y esos estereotipos y están jugando con verse diferentes. Entonces creo que la lucha de romper esos estereotipos va bien, va avanzada Claro. y creo que vamos a llegar más adelante. Creo que la sociedad nunca, vaya, nunca va a estar Lista. completamente lista. Siempre va a haber un pequeño roce, siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque tenemos grupos que ahí están y que van a prevalecer y que van a continuar prevaleciendo. Entonces, el que las nuevas juventudes estén rompiendo esos cánones es fabuloso. Y sí, claro, y es bien importante resaltar el tema de una cosa es la apariencia física y una cosa es tu orientación sexual. Al fin de cuentas puedo jugar con mi rol femenino y puedo ser un hombre heterosexual, o sea, son cosas muy diferentes, pero creo que para llegar a ese nivel de educación social, pues tiene que pasar bastantes cosas y debemos de normalizar primero lo básico. Pero iniciamos con el tema que creo que es súper importante poder resaltar esas luchas de activismo. ¿Cómo inicia Javier Russell el camino del activismo por la comunidad LGBT? Cuando dice, hoy quiero ser activista y quiero luchar por esto que tanto me apasiona, porque lo debemos de reconocer, debo de reconocerlo a tu parte, que eres uno de los activistas con más amor y con más potencial y con más esa garra que tienes de poder luchar por los derechos de aquí de Baja California. Es una pregunta complicada porque creo que no existe un momento en que decido ser activista, así como no existe tampoco un activismómetro de qué tan activista eres. Yo creo que todas las personas, ya con el simple hecho de romper ese estereotipo, de luchar por tu ideal, de la trinchera en la que sea, en la trinchera donde te encuentres, en el espacio donde te encuentres, ya estás haciendo un activismo. Claro. Y no hay activismos menores ni hay activismos mayores. Hay activismos que son muy visibles porque obviamente pues son la lucha de los derechos que han quedado tangibles y que es lo que te da, vaya, el ser una persona, vaya, en el Estado Sí, sí, sí. propiamente. A los activismos, por ejemplo, visuales, que te hacen, por ejemplo, hacerte visible en este aspecto. Entonces yo creo que no existe un hoy inicio y mañana termino. Siempre vas a ser activista y desde muy pequeños, porque a mí me ha tocado mirar, por ejemplo, adolescentes que
que ya están luchando ese aspecto de que quieren ser visibles Claro. y desde su espacio, desde su escuela, desde su aula, ya comienzan a luchar por esos derechos de visibilizarse. Y claro, y creo que dices un ejemplo bastante evidente. Lo platicábamos en esta campaña. Al fin de cuentas, cuando iban a prepararme para ser candidato y las asesorías de mercadotecnia o las asesorías de preparación para campaña era no seas femenino porque vas a un distrito no preparado para esta área. Entonces, al fin de cuentas, el poder aferrarte y ser como de, o sea, quiero ser yo, al fin de cuentas, es activismo y poder llevar una visibilidad a otras plataformas y ver que los jóvenes puedan observar que las personas con diferentes preferencias o diferentes áreas también pueden caber en cualquier parte. Sí, efectivamente. Hay un caso muy, muy curioso que, por ejemplo, creo que nos atraviesa toda la sociedad en general. El aspecto de que se cree que debemos de tener ciertos cánones o que, como te lo mencionaba anteriormente, que se debe masculinidad o feminidad. Pero, ¿qué pasa también cuando las personas, hombres heterosexuales, son muy cuidadosos o muy pulcros, vaya, en su apariencia, en su estética, en el cabello, en que no tener barritos, en cuidarte la piel? Tienden a ser violentadas también por las propias masculinidades tóxicas o por ese machismo interiorizado que existen y empiezan a segregarte y empiezan rápidamente a señalarlo de ser una persona de la diversidad. Entonces, son violencias que atraviesan en general esos aspectos. Amigo, creo que en pleno 2024 hablar sobre derechos de las personas es muy complicado. Siempre lo he dicho que es innecesario en esta actualidad tener que estar luchando por lo que es nuestro o qué complicado estar hablando y alzando la voz por cosas que siempre tuvieron que pertenecernos. ¿Qué dentro de tu camino del activismo, cuáles son las áreas donde tú sientes que más te ha marcado como Javier Russell, que lucha, o sea, ahora sí que reforma, qué es lo que tú sientes que dices, y esta meta del activismo me costó lo que no tienes una idea? Sabemos para recalcar que un activista ahora sí que se costea económicamente sus propios gastos, la manera de cómo manejarse, es muy costoso para reconocer el activismo. Pero tú qué sientes de este proceso que dices, wow, o sea, esta lucha me costó lo que no tienes una idea, pero fue muy gratificante lograrlo. Infancias y adolescencias trans y no binarias. Un tema muy complicado. Realmente, a les y los activistas que estuvimos involucrados en hacer esta iniciativa, en bajarla al Congreso, en encontrar quién la tomara, el que juntáramos firmas, porque juntamos firmas a lo largo y ancho del estado para poder obtener esta iniciativa, porque no había una asociación completamente constituida que la pudiera llevar a legislar. Y el costo que yo digo, wow, ¿cómo me costó? Fue romper este estereotipo de que las infancias y las adolescencias trans existen. Pero también la lucha, por ejemplo, yo como un hombre gay, que no soy una persona trans, te puedo decir que había muchas cosas que a mí me atravesaban en esa iniciativa, porque cuando estás pequeño, cuando estás pequeña, pues sientes muchas violencias que viven las personas trans antes de definirse como una persona trans Claro. o antes de transicionar. Es el caso, como te digo, de verle feminidad o masculinidad y que por eso te violenten, que vayas a la primaria y te estén acosando sexualmente. La vive todas las personas de las disidencias sexuales que somos visiblemente en infancias y en adolescencias. Y te digo porque yo tenía 7, 8 años y ya era acosado por personas adultas mayores, inclusive por adolescentes. No estoy diciendo que haya sufrido una violación o algo por el estilo, porque no fue mi caso, pero más sin embargo sí fui violentado, sí fui toqueteado y son las cosas que no se ven.
y son las cosas que se tienen que visibilizar. Entonces, visibilizar todas las transiciones de las identidades de género que hay desde una adolescencia y poder crear una educación sexual integral es fundamental para poder arrancar esta violencia que se vive, sobre todo porque cuando estás en esa etapa de la infancia, pues no hay un libro que te diga, y te digo porque yo en aquel entonces yo nunca encontré un libro que dijera un hombre ama a otro hombre o una mujer ama a otra mujer, que me pudiera identificar como yo, Luis Javier Russell Palazuelos, soy un homosexual. No, siempre miraba el binario, un hombre, una mujer que se reproducen y tienen hijos. O sea, era lo que uno miraba y era lo que yo no entendí. Yo le preguntaba a mis maestros y mis maestros decían, es que tú estás mal. Entonces, pleno 2024, después de tantos años, se logra que se pueda poner actualmente en los libros de texto las diferentes, experiencias sexuales y diferentes formas en que se conforman las familias. Y ahora las propias adolescencias pueden mirar que existe hombres que aman a hombres, mujeres que aman a mujeres y todas las diferencias sexuales que existen en este ADGOR LGBT. Y creo que fue un tema muy controversial, al fin de cuentas, creo que el nombre le daba mucho trasfondo a este tema, unas opiniones en contra, otras a favor, unas intermedias, digo, creo que era esta discusión, al fin de cuentas, de lo que no conoces, o sea, en realidad es enfrentarte a un mundo desconocido y decir, a la madre, o sea, en realidad están proponiendo algo que puede impactar para el estado de Baja California, que puede impactar para México, pero de una manera gratificante. Y relativamente creo que si uno habla mal o bien, habla desde su falta de conocimiento. Creo que vivimos en una sociedad que le falta conocimiento, que le falta inclusión, que le falta más prepararse en esos temas. Digo, al fin de cuentas, aunque integremos esta parte de esa comunidad, a veces estamos muy ausentes y muy faltas de preparación en estos temas tan importantes. Lo mirábamos en las infancias trans, que había de hecho mucho integrante de la comunidad LGBT en contra de de implementar esta área. ¿Por qué crees que existió tanta parte en contra a lo que ustedes estaban implementando? Hmm, Ese es un proceso que debe de ser una reeducación. Ujú. Recordemos que venimos de un sistema patriarcal y en este sistema patriarcal que nos oprime tanto como a las mujeres como a las disidencias sexuales. Y la educación ha sido totalmente patriarcal. También hubo mucha desinformación por parte de los grupos antiderechos, en donde se decía, se hablaba de mutilaciones, se hablaba de hormonización. Incluso hubo una de las diputadas que me da mucha risa porque dijo que ella nunca había visto la iniciativa, cuando la iniciativa la había tenido un año antes, esta diputada. Entonces es irrisorio pensar que vaya nada más a sentarse a la curul sin haber leído lo que le llegó por parte de oficialía de partes y que recibieron en su propio escritorio. Hubo mucha malinterpretación de las situaciones y creo que es esa desinformación, pero más que la desinformación es la violencia que te genera el pensar que hay otras personas allá que piensan y aman diferentes a ti. Ok, regresamos de un pequeño corte, pero estábamos platicando sobre tú en la actualidad, cómo mirabas al gobierno de México en general sobre los temas de la inclusión de la comunidad LGBT. ¿Cómo sientes al estado de Baja California? ¿Cómo sientes a México en este tema tan importante? Bueno, vamos a hablar primero del estado donde estamos, ¿no? Baja California. Creo que el Congreso va bastante avanzado en temas de diversidad sexual y de género, tan avanzado que en la última reunión que tuvimos le presentamos al diputado Jaime Cantón, quien es el diputado LGBT, una propuesta para la Comisión de Diversidad Sexual y de Género en el Estado, en el Congreso, y precisamente se va a realizar. Se votó, creo, ayer o antier, se votó esta comisión de la diversidad. Entonces creo que avanzamos. Nunca se había dado en historia de Baja California el que tuviéramos una comisión de la diversidad en lo que es el máximo tribunal de
del Estado. Entonces, creo que avanzamos. En cuanto al referente, vaya, nacional, yo creo que vamos muy bien, la verdad, creo que sí vamos muy bien. Ha habido grupos de derecha que han querido intervenir en este tipo de acciones, mas sin embargo, pues no se ha podido. Veo un panorama favorable para la diversidad en este sexenio, así como lo miré también en el sexenio pasado, que pudimos avanzar. Podemos decir que los derechos en Baja California, después de 30 años de panismo, pues bueno, estaban estancados, estaban arraigados, estábamos allá en lo último, en el último rincón, vaya. Y que se vinieran en cascada, matrimonio igualitario, identidad de género, infancias trans, ley de no discriminación, creo que es un gran avance, prohibición de terapias de conversión. Entonces, vamos bien. Nos hace falta, obviamente, armonizar muchas cosas porque la gente dice, ay, es que ya tienen matrimonio. El matrimonio no lo es todo. De hecho, el matrimonio fue un paraguas para poder abrir todos los demás derechos, porque si bien tuvimos que también tratar de eliminar por ejemplo, las personas de la diversidad que se tomaban de las manos en las calles y eran subidos a las patrullas a golpe, porque estabas faltándole a la moral y a las buenas costumbres, pues entonces ahorita ya tenemos un estado avanzado en el cual con el derecho al matrimonio igualitario, pues obviamente tú ya no puedes ir de la calle, puedes ir de la mano en la calle y un policía no tiene por qué pararte ni tiene por qué decirte que estás haciéndole faltas a la moral. Entonces es algo, es una cosa que te lleva a la otra. Igual, por ejemplo, también para lo que es la seguridad social de las parejas homoparentales y lesbo. También, por ejemplo, la pensión en caso de fallecimiento de una de las parejas del mismo sexo. O sea, son muchas, muchas cosas que una te lleva a la otra y que son las que hacen falta pulirse, pero creo que vamos por un muy buen camino. Creo que es evidente que del matrimonio igualitario hay un antes y un después. Es evidente que creo que existe mucho avance en este tema. Yo difiero un poquito en el sentido de sí hay avances en referencia a leyes, en referencia en reformas, pero creo que falta un poquito echarle más ganas a la calle. Creo que falta un poquito echarle más ganas a visibilizar, a generar, a ingresar la educación de inclusión a las escuelas, a poder ser un poquito más visibles y no tenerle miedo a la comunidad. Creo que sí, en los congresos vamos bien, pero falta bajarlo al territorio, porque por más que tengamos derechos y por más que podamos casarnos y ir y venir y hacer y deshacer, definitivamente la discriminación social aún no ha erradicado el 100%. Y digo, es imposible que un gobierno pueda erradicar la discriminación social, pero creo que sí es bien importante visibilizar. Digo, afortunadamente tenemos ya en Baja California un diputado, tuvimos aproximadamente 8 candidatos a diputados locales, que eso es una maravilla, pero de ahí a generar la inclusión en la sociedad, en el territorio, como se dice tanto, pues yo sí me quedan debiendo un poquito. Más porque a lo mejor hablo de mi experiencia, que soy de la área de Mexicali, y sí miro un poquito descuidado esa área. Sí, en efecto, pero también debemos de ver la reeducación. Por ejemplo, ¿qué sucedió con los libros de texto? O sea, todo ese, vaya, cuántos amparos no se dieron para que los libros de texto no salieran. Y ese es el temor. O sea, insertar en educación lo que es la identidad de género es temor grande para las personas que son antiderechos y obviamente es por donde debemos de llegar en esa reeducación y también nosotros como personas de la diversidad sexual irnos reeducando porque tristemente, y lo tengo que decir tristemente, crecimos pues con un aspecto sesgado. Siempre nos dijeron, y no me puedes dejar mentir, de que siempre nos dijeron, ay, es que si no te vistes así, no eres un gay bien.
O si no te vistes así, no eres una lesbiana. O si no haces esto, es que no eres una persona trans. O sea, todo ese tipo de cosas que nos llegaron a meter en la cabeza, aún siendo nosotros personas de la diversidad sexual, y que nos empezaron a separar, vaya. Hay momentos en los que yo he dicho en las marchas que las personas de la diversidad sexual en Baja California somos como todo un ser humano, al que le arrancaron brazos, le arrancaron piernas, le arrancaron cabeza, los grupos antiderechos, porque precisamente lo que hicieron fue separarnos y segregarnos. Y aún ahorita, en el 2024, y aún a pesar de todas las leyes que hay, continuamos con esos sesgos de separación. Y vaya, vamos a poner un ejemplo bien claro y a lo mejor voy a pisar muchos talones o muchos callos, Que soporte. pero cuando vamos a un antro y vámonos a lo chiquito aquí. Cuando vamos a un bar, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Y voy a hablar desde las personas gays. ¿Qué es Ok. lo primero que nos encontramos? El gay bonito, el que te está posando, el gay soberbio, que no, yo no me junto contigo. El gay macho, que dice que no se quiere juntar con novias. Ujú. El gay macho, que te dice que no quiere ni siquiera que se les acerquen las personas que tengan poquita feminidad encima, porque le va a salpicar la machez que trae, vaya. Claro. ¿Cuántos estereotipos no tuvimos que ver en este tiempo en el gimnasio de gays que querían cubrir que eran gays? O sea, tristemente venimos de una sociedad totalmente separada. Y estos cánones se han permeado inclusive en las propias otras letras. Y vamos a hablar, por ejemplo, cuando ven a una mujer lesbiana femenina que dicen, es que tú no te ves lesbiana. O sea, han marcado cánones de cómo te tienes que ver. O sea, y hoy en 2024 podemos continuar con todo eso, y es una desaprensión la que tenemos que hacer. Tenemos que desaprender todo eso que nos enseñaron y todo eso, todas esas tonterías que nos metieron en la cabeza para poder avanzar como una sociedad diversa. Y creo que va a llegar un tiempo de que ya no va a existir ese aprendizaje, porque afortunadamente las nuevas generaciones son mucho más abiertas, son mucho más inclusivas, igual tienen mucha más sensibilidad de respeto y ahora sí que ya existe menos discriminación. Digo, ojalá que nos hubiera tocado a esta generación en la secundaria, digo, hubiéramos sido a los más felices del mundo. Desafortunadamente, tiempo atrás no era esa realidad la que están viviendo, pero es parte del trabajo que ustedes han hecho como activistas, el poder normalizar estos temas. Yo lo único que sí digo es que creo que falta a las autoridades el no tener miedo, el decir, si no hubiera activistas, en realidad hicieran la chamba. Si no hubieran activistas ahí tocando la puerta y diciendo, hey, esto, hey, me falta esto, me falta esto. Claro, el que le necesita que pida. Pero en realidad yo sí creo que falta mucha más iniciativa de los actuales gobiernos para poder generar un cambio. Digo, lo están haciendo bien, felicidades, pero sí siento que falta un poquito más. Podemos un poquito más. Sí, siempre va a faltar ese poquito. La verdad, siempre va a faltar ese poquito porque en el actual Congreso de Baja California, si bien hay personas que están avanzando con los temas de derechos humanos, de la diversidad sexual, eh, tenemos grupos también de diputados, legisladores que no van de la mano vaya, con los temas de la diversidad sexual, inclusive que han hecho uso de tribuna para mandar mensajes de odio contra las personas lesbianas. No necesito tener que decir nombres ahora cuando se dio lo de infancias trans de una diputada de MC que se abstuvo y subió a tribuna a Uh. hacer uso o mal uso, vaya, hablando acerca de lesbianas. Este, los diputados del PAN, que también en la ignorancia, sumidos totalmente, ensimismados en que creen que saben todo. Entonces, tristemente, hay muchas cosas que cambiar. Lo bueno es que sí tenemos también legisladores que sí han querido avanzar. Hemos tenido también regidoras que han querido avanzar. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que
mencionar y que no es solamente una persona la que va a poder avanzar. Por ejemplo, en el Congreso del Estado, pues tenemos a la diputada Michelle Sánchez Allende, que es quien nos ha abanderado y nos ha ayudado. Y en el Cabildo, por ejemplo, en la legislatura pasada también teníamos a una Bárbara que también nos ayudaba a avanzar. Entonces, hay muchas cosas que no se dicen. Entonces, solas las personas no pueden avanzar. Los legisladores solos no pueden avanzar. Ahora hay más legisladores que se han estado sumando a la causa y en este nuevo cabildo hay más personas regidoras que se están sumando a la causa. Entonces, por eso es que yo te digo que creo que vamos muy bien y que vamos avanzando en esos temas. Claro, creo que hay personas dentro de esas administraciones y legislaturas que lo han hecho muy bien y que qué padre y que han sumado y que se ponen la camiseta y trabajan por, digo, al fin de cuentas es de reconocer. También considero que existe mucho integrante de la comunidad LGBT con mucha falta de educación y mucha falta de aportar y en lugar de a veces de sumar, logramos restar un camino que ustedes ya vienen planchando. Es evidente, digo, al fin de cuentas es una normalidad que tenemos que vivir. Pero, ¿qué crees que le hace falta a la sociedad que integra a la comunidad LGBT para avanzar en unión? Bien lo decías, dentro de la comunidad LGBT hay muchos estereotipos y muchas fracciones de que tú eres esto, tú eres el otro, es que tú eres obvia, que tú eres femenina, es que tú eres oso, en general de cosas. Digo, al fin de cuentas, creo que es válido cada quien percibirse de la manera que se quiera percibir, pero siempre y cuando que permanezca el respeto, permanezca la unión, pero poder abanderar este movimiento que tanto trabajo les ha costado. ¿Cómo crees que podamos contrarrestar esta falta de educación dentro de la comunidad LGBT? Tendríamos que hablar si te refieres a educación institucional o te refieres a una reeducación de la propia persona en cuanto a educarse colegialmente o... Correcto. Ok, yo por ejemplo soy estudiante de comunicación Correcto. actualmente. Tuve el caso en la universidad de una profesora de redacción periodística. Okay. Esta profesora habló acerca de que había sido garrafal que se mencionara en todos los tabloides y en todos los medios de comunicación Le Magistrade Ociel Baena cuando fue el asesinato de Le Magistrade, porque se tiene que decir con todas las palabras, fue un asesinato. Entonces ella dijo que estaban mal y yo le pregunté que si por qué estaban mal. Me dice la profesora, lo que pasa es que no se puede decirle magistrade, pero ¿por qué no? Pues es que está mal, o sea, debemos de ser objetivos. Entonces, ¿cuál es tu objetividad? Le pregunté yo a la profesora. O sea, dime cuál es tu objetividad si estamos hablando de una persona legalmente constituida como no binaria, con una acta de nacimiento no binaria, con una credencial no binaria, con un pasaporte no binario, reconocido a nivel internacional como Le Magistrado Silvaena. ¿Cuál es tu objetividad periodística para decir y denostar una identidad plenamente asegurada? Y me dice, es que estamos mal. No, no, profesora, le dije yo, estás mal tú. Porque para empezar, el lenguaje es un lenguaje vivo, es un lenguaje que cambia, es un lenguaje que va evolucionando, no se mantiene estático. Claro. Y tú como profesora debes de evolucionar con este propio lenguaje y con esta misma actualidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de la propia educación? Reeducar a los maestros. O sea, estas Correcto. Instituciones que se dedican a forjar a los profesores es reeducar. Realmente reeducar con una perspectiva de género, porque también por eso tenemos muchas problemáticas luego en el ámbito periodístico de denostar las identidades, porque nos dicen en la escuela y en la teoría que debemos de ser objetivos, pero ¿cuál es la objetividad en este 2024? Creo que quedas en el punto correcto y reafirmamos ese trabajo y esta preparación que tienes al fin de cuentas, hablando desde tu experiencia. Creo que esta educación y preparación que has tenido como activista, pues nace de tu propia experiencia. Al fin de cuentas, tú has pasado todos esos procesos, tú has sido discriminado, tú has cursado una primaria, una secundaria sin esta educación.
coincidimos que vivimos o laboras y yo vivo en una comunidad totalmente separadita de la ciudad, que es el Valle de Mexicali, Ujú. un valle muy, muy bonito, muy, muy chambeador, de gente muy, muy buena onda, pero sí nos falta muchitito para poder llegar a una inclusión totalmente sana y saludable. Digo, claro, hemos avanzado. Afortunadamente ya existen o ya existieron candidatos integrantes de la comunidad LGBT, digo, y eso genera una visibilidad. Al fin de cuentas, ¿cómo miras el tema en el Valle de Mexicali? ¿Cómo es tu percepción como Javier Rosell? Mira, es bien curioso porque una vez a mí me preguntaron acerca del Valle de Mexicali en cuanto a cómo ha sido mi crecimiento como pequeño empresario del Valle de Mexicali y las violencias que he recibido. Tristemente, yo no te puedo decir que he recibido una discriminación porque yo cumplo esos cánones que se dicen que tiene que ser. Soy un homosexual, emprendedor, con un pequeño negocio, que se dice que es vaya, la cúspide de la sociedad, ¿no? Llegar a tener algo. Tengo una pareja, entonces vas cumpliendo esos roles socialmente aceptados, más sin embargo hay personas que no cumplen esos roles sociales aceptados y que obviamente la pasan mal. Yo en lo personal creo que sí le hace falta hablar de perspectiva de género al Valle de Mexicali, sí, totalmente le hace falta. No podemos olvidar hace algunos años cuando hicimos la cebra, aquel cruce peatonal de la diversidad Icónico. icónico y viral. Entonces, fue como abrir una caja de Pandora y, y tener que enfrentar, o sea, tener que enfrentar esas emociones, tener que enfrentar esas violencias que se decían acerca de solamente un cruce peatonal, cómo la bandera de la diversidad te puede llegar a causar tanto revuelo. Y digo, qué bueno que se hizo eso porque a final del día hay muchas adolescencias, muchas juventudes en el Valle de Mexicali que pueden saber que ahí hay personas que les pueden apoyar, que les pueden ayudar. Me ha tocado ir a hacer reconocimientos, perdón, rectificaciones de actas de nacimiento a mí en el Valle de Mexicali y tener que solicitar muchas veces cómo hagan estas rectificaciones porque no llega la información. Entonces, sí nos hace falta avanzar en el tema del valle y más que nada nos hace falta educar a las personas de la diversidad que viven en el valle, que es una violencia, porque la tenemos tan normalizada. El que nos estén llamando así o que nos estén señalando de esto o de lo otro, tenemos tan normalizado eso que no nos damos cuenta que nos están violentando. Y creo que lo dices perfecto, normalizado la violencia. Y si remontamos a esa cebra simbólica que hicimos hace unos años, digo, al fin de cuentas es un tema que en la actualidad todavía se nos adjudica a ambos, porque fuimos los que hicimos pues este acto simbólico, al fin de cuentas. Esta irreverencia. Esta irreverencia muy reverente para el Valle de Mexicali y al fin de cuentas lo notábamos que cuando lo hicimos era temor. Cuando tú me lo propusiste y había esta negociación de hacer esta actividad, de llevar visibilidad, claro que en mí existió temor, claro que en mí existió, dije, hoy lo hago, no lo hago, me aviento, no me aviento. Cuando ya pudimos planear lo que era la cebra de la comunidad LGBT y cuando salió en medios, salió en notas y todo ese tema tan mediático que se hizo y que él, Nicanor y Javier fueron los que pintaron y que a huevo los jotos se quieren apoderar del valle y que a huevo los jotos quieren venir a dominar el valle y era como mamón, o sea, no tenía gran reverencia, pero era tan incómoda la gente, tan conservadora pasar por una calle y mirar la bandera de la comunidad LGBT y al fin de cuentas lo platicamos, dimos con el cometido, al fin de cuentas se hizo visible, existió en el Valle Mexicano de la comunidad LGBT, buenos comentarios, malos comentarios, pero existió. Y yo me quedé conforme de saber que si un niño pasaba y él se sentía con incertidumbre, se sentía inseguro, se sentía solito y pasaba y decía, mira, pues por lo menos existen más personas como yo, digo, bueno, pues ya logramos el cometido. Y a la gente que no le gustó, pues digo, al fin de cuentas no le va a parecer toda la gente,
pero los comentarios al fin de cuentas eran más sobre el desarrollo y el trabajo que se había aplicado en el Valle de Mexicali, no me vas a dejar mentir, Sí. era más de, es que ¿por qué no aplican el recurso en las calles? Pues es que no dieron recurso, o sea, lo aplicamos desde el apoyo ciudadano, o sea, fue nuestro dinero el que aplicamos. Digo, él fue a comprar las pinturas y todo, y fue el propio recurso lo que aplicamos. Y era como, wow, o sea, que una cebra, qué tanto escándalo hizo, pero qué tan visible se hizo y qué tan importante era llevar esas actividades. Y lo decías perfectamente, o sea, ¿cómo les genera tanto ruido pintar una calle? O sea, al fin de cuentas era una calle. Me acuerdo que era la selección de delegados y no me ponían. Qué bueno que no quedó Nicanor de delegado porque iba a querer traer esos jotadas acá en el valle. Y ay, cállense, culeros. Pero al fin de cuentas era eso. Bueno, pero es que también, mira, es la falta de cultura, porque si nos vamos a ciudades icónicas, o sea, vamos a hablar de ciudades icónicas como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, inclusive en lugares, por ejemplo, como San Francisco, San Diego. Ya ves que les encanta San Diego. O Ujú. sea, siempre hay cruces peatonales de la diversidad. Yo no puedo entender que nunca hayas visto un cruce peatonal de la diversidad y que eso es solamente para visibilizar. O sea, se habla y se dice que tenemos mucho bagaje o mucho conocimiento, pero vemos esto y nos ensimismamos en que ya nos quieren meter la ideología. ¿Cuál ideología, por favor? Sí, tío, porque el comentario más repetitivo es que los jotos se quieren apoderar del Valle de Mexicali y yo, pues ya estamos, para empezar, le digo, pero al fin de cuentas era ese tema y era muy triste que también encontrarnos con comentarios de integrantes de la comunidad LGBT juzgando esta actividad que al fin de cuentas lleva una aportación para ellos y miramos, no sé, ocasiones donde es evidente la falta de preparación, no vamos a dejar correr mucho tiempo, hace unas semanas. ¿Qué pasaba con una persona que expuso a una integrante de la comunidad LGBT, a una mujer trans? Lo expuso, evitando nombres, expuso una situación que le había encontrado algo con su esposo, digo, justamente su molestia, pero su discurso era de odio a una mujer trans. Al fin de cuentas, generaba violencia, generaba homofobia en esta parte del discurso de odio hacia una mujer trans, transfobia, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no sabemos ejecutar o aterrizar? Y que me lo decías tú perfectamente. O sea, este es o de lo malo a lo bueno. Podemos tomar esta situación para poder visibilizar y decir, me estás violentando solamente por ser una mujer trans. Desafortunadamente a veces nos vamos por el lado de la famita, de que soy visible, de que me estás mirando y lo tomamos por otra área que no corresponde. Digo, ¿qué tanto puedes tú experimentar en esa parte y qué tanto opinas de estas personas que no utilizamos las situaciones que nos pasan para generar y aportar algo a la sociedad? Pues es que volvemos al mismo, o sea, volvemos al punto que ya habíamos tocado, que es, vaya, tenemos tan normalizada la violencia, tenemos tan arraigado el machismo hasta la médula, que no nos damos cuenta que se nos está violentando, que no nos damos cuenta que estamos también violentando, e incluso las personas de la propia diversidad sexual que no quieren enfrentar y asumir que estamos en un 2024, que se tiene que avanzar, que se tienen que reeducar y poder sacar, vaya, ese machismo interiorizado, porque todas las personas de la diversidad sexual llegamos a tener ese machismo también interiorizado, y más en los hombres homosexuales. Realmente es el talón de Aquiles de la diversidad en cuanto a machismo interiorizado, que se tiene que deconstruir y que se tiene que reeducar para poder llegar a personas como, por ejemplo, la persona que tú mencionabas, con quien sí tuve el gusto de saludarle, y pues reeducarle. O sea, reeducarle, y también las personas heterosexuales también deben de entender que ya no estamos en épocas en donde se puede señalar de esa manera, porque también ya existen las violencias digitales que también ya están tipificadas. También existe la ley de no discriminación en Baja California, que también ya está tipificada. Entonces, es ese machismo y esa ira que nos gana. Claro, y dando referencia a esta serie que salió en Netflix, ¿cómo se llamaba? ¿El secreto del río? Sí, es espectacular, digo, al fin de cuentas, yo la miraba y yo decía,
es la historia, o sea, es la realidad de muchos, muchos integrantes de la comunidad LGBT y creo que a veces no agradecemos a los activistas como Javier, como Teresita y miles más que nos falta nombrar aquí en el estado de Baja California, porque en realidad son personas que nos inspiran a apoderarnos de quién somos. Digo, al fin de cuentas, cuando yo te conocí, mi preparación dentro de la comunidad LGBT era nula. Al fin de cuentas, tú eres mi mushe. ¿O cómo se llamaba así, no? No, No, tenía. La Mushe tenía un nombre. Ay, te lo busco porque... Solange. Solange, Solange. sí. Ajá, tú eres una Solange para el Valle relativamente y para Mexicali, porque en realidad empoderas a estas nuevas generaciones de decir, va, o sea, soy normal, o sea, en realidad soy común. Y lo miras ya que estás en terapia. Relativamente yo me he dado cuenta de muchas cosas que yo antes normalizaba y que ahora que voy a terapia digo, güey, pues es que no era normal si yo sentirme así. Si yo quería ponerme una camisa rosa, yo ya sabía que mis tíos iban a decir, ay, es que Ahí es viene de la Jotita niña, con ajá, esta. es que el rosa es de niña y yo para mí ya era normal. Entonces ahora que voy a terapia digo, pues es que no es normal, al fin de cuentas necesito yo separarme y tomar mi tiempo y crecer como persona y decir, pues es que no es normal que yo me quiera poner una camisa rosa y yo me tengo que sentir seguro de lo que yo estoy portando. Yo al fin de cuentas, estas series, el activismo que ustedes hacen crecer y crecer y crecer y crecer a las personas que tal vez tenemos educación nula en esta área. Y es que también tiene muchas aristas la diversidad, porque también, por ejemplo, eh, vaya, vámonos a una violencia muy interiorizada por parte de la diversidad y que hace poquito yo la tocaba, precisamente. Este denostativo o peyorativo a llamarte, por ejemplo, desde la heterosexualidad a una persona de la diversidad, llamarle sidosa. Ujú. O sea, es tan fuerte que tengas que señalar a una persona de la diversidad como tal, de manera peyorativa, de una condición de salud. Entonces, son esas violencias que no miramos y que, por ejemplo, la propia diversidad lo replica. O sea, ¿cuántas personas de la diversidad no hemos visto también que llaman a otras personas también, por ejemplo, así, ay, sidosa, ya tienes el bicho, ya esto, ya lo otro? Cuando actualmente, y voy a tener que dar un poquito de contexto, eh, vaya, el VIH-Sida es una condición o vaya, es una enfermedad crónico-degenerativa y no lo ha querido ver la sociedad como tal. O sea, no ha querido normalizar, vaya, y quieren seguirlo utilizando como una violencia hacia la propia diversidad, cuando hoy en día las estadísticas nos dicen que las mujeres heterosexuales, amas de casa, son las que más están padeciendo el virus de VIH. Y lamentablemente, bajo esta violencia, pues segregamos a todo ese tipo de personas y tienden a tener el miedo a normalizar lo que es normal. Claro. Antes de ir cerrando filas, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿hay alguna preguntita acá con Erika sobre el tema? Pues creo que una pregunta no, porque, o sea, se ha dicho mucho, pero algo que sí me encanta, y creo que no está de más decirlo, aplaudir el cómo ustedes corrieron para que otras generaciones ya no tengan que luchar contra nada y que puedan, que ni siquiera, ya ni siquiera exista el salir del closet. No, creo que es casi que el propósito de esa lucha, y la verdad es algo que yo aplaudo muchísimo, que en mi generación ya pueden ser bastante libres, y eso que en mi generación todavía existe Sí. la duda, el miedo, pero que hay generaciones de niños muy chiquitos que ya ni siquiera se cuestionan, y que también ya la generación de nuevos papás que tampoco ya no juzgan, no, sino que apoyan, y desde el principio es mi hijo. Tiene 3 años, pero decidió que quiere usar el vestido de princesa y que sea libre. Entonces creo que es algo que yo aplaudo muchísimo, y que pues a la gente sí le falta mucho respeto y mucha empatía. Hay mucha gente también en el poder que quiere, ¿cómo se dice?, imponer ideologías erróneas, pero es una lucha que no acaba, y la verdad es que es algo que yo admiro y aplaudo muchísimo. Pues básicamente vaya, la violencia intrafamiliar es la que más se da en las personas de la diversidad sexual, desde un tío, desde una tía,
El hecho de que hoy en día la tasa de incidencia de personas de la diversidad en adolescentes, era una de las más altas en cuanto a suicidio, esté disminuyendo, ya tiene mucho que ver precisamente por estas leyes, por estos derechos que se nos dan, y que hemos logrado y que hemos luchado. Muchos han sido a golpe de sentencia en su mayoría. Nada nos han regalado a las personas de la diversidad, eh, adolescentes, que se tomen y que se empoderen de esta información, que se tomen y que se empoderen de la lucha de los derechos que hemos tenido y de los derechos actuales que se tienen. Y si necesitan buscar más derechos, porque por eso también es LGBTTIQA más. O sea, ese más engloba otras disidencias que no son visibles para las personas. Entonces, todas esas disidencias también deben de enfocarse en abrirse hacia los derechos, y obviamente nosotros también empujar en estos derechos para evitar estas violencias y tener una vida feliz. Realmente la sociedad, a las personas de la diversidad sexual que tenemos de 30 en adelante, nos deben todo, porque nos robaron la adolescencia, nos robaron la infancia, nos robaron el primer amor, nos robaron la primer ruptura de amor. ¿A quién le podíamos decir, híjole, me gusta tal niño? ¿Con quién podías llorar? O sea, todo lo que nos robaron toda una vida. Entonces, el que hoy ya no se les robe una vida a las infancias y a las adolescencias es lo más gratificante que puede haber. Qué bonito, qué bonita tus palabras. Al fin de cuentas, creo que es muy conmovedora esta parte de el labor que es un activista. O sea, la chamba que hace un activista me consta porque yo he palpado el trabajo de mi amigo, de todo el equipo, y es aguerridos, se duermen tardísimo redactando, le echan todas las ganas, le echan todo el amor, y es algo por lo cual yo admiro bastante a Javier. Nunca se cansa, siempre está ahí al pie de cañón, siempre está ideando qué puede mejorar, qué puede subir, qué puede modificar para que esos derechos puedan ampliarse, y siempre le he dicho que todo lo bueno que le ha pasado, le está pasando, se lo merece. Te lo mereces porque has hecho un antes y un después de este Baja California. Antes de cerrar con el tema, sí me gustaría que le dijeras unas palabras a toda la comunidad LGBT que están descubriéndose, que están analizando, que están pasando por algún momento complicado, algunas palabras de aliento que puedan motivar a seguir adelante en este camino tan hermoso que es la vida. Pues solamente podría decirles, vaya, que aquí estamos, que siempre hemos estado. No es como que estamos saliendo ahorita como gremlins, como lo quieren decir los de la derecha. Realmente siempre hemos estado aquí, hemos existido, grandes artistas han formado la diversidad sexual, artistas que hoy en día son relevantes, que son pertenecientes a la cultura, grandes políticas, políticos, que se empoderen de la información actual, que si tienen alguna problemática, que busquen en redes sociales. Ahorita las adolescencias tienen una arma en sus manos fenomenal, que es la información en el propio teléfono, que busquen las redes sociales de las y los activistas, que busquen a las, les y los integrantes de diferentes organizaciones en el estado, inclusive a nivel nacional, que hay. Entonces, es que no teman. No son las únicas personas que se encuentran aquí de la diversidad, y que no decaiga, vaya, ese ánimo, esa lucha. Recuerden que existimos porque resistimos. Y creo que para finalizar, agradecer de nuevo, y mil veces te lo repetimos a ti, a todo el grupo de activistas. Gracias, gracias, porque sin ustedes no pudiéramos ser lo que somos en la actualidad. Gracias por empoderarnos, gracias por hacernos sentir normales, gracias por dirigirnos en este camino tan complicado que es vivir dentro de una comunidad de atención prioritaria. Gracias por aconsejarnos ir a terapia, gracias por hacernos sentir seguros de nosotros mismos, de decir que estamos bien, de que los equivocados no somos nosotros, y gracias por hacernos valorar la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Eres una
una Solange en Baja California, que das mucha vida y mucha esperanza a estas nuevas generaciones. No, al contrario. Gracias por Ay, el espacio. Y yo... Pero De nada. hecho, me gustaría invitarles al 30 de noviembre Adelante. a la carrera que se va a llevar a cabo aquí en el estado. Es la primer carrera, se llama Corre por la Vida con H intercalada. Es para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Queremos llegar a una etapa de que sea normal que vayas al médico y te puedan hacer la prueba de VIH como te hacen la de la glucosa. Debemos de normalizar esto. Realmente va a ser la primera vez que se realice por parte de la Secretaría de Salud y las colectivas en el estado. Entonces quedan totalmente invitadas, invitados, invitades a que corran por la vida. ¿Cuántas millas son? Son 3 Ah, kilómetros. Sí, la aventamos. Sí la hacemos. ¿Algo que quieras decir, Erika, para despedir? Pues nada, muchas gracias. La verdad es que tener un espacio en el que se pueda escuchar y compartir toda esta información, que además que venga de parte de la experiencia propia, la verdad es que es algo que se agradece muchísimo. Sé que va a haber muchos oyentes que lo van a agradecer también y pues nada, o sea, nada más que gracias. Pues nada, también ya para finalizar, muchísimas gracias a ustedes por mirar un video más. Se los agradecemos de todo corazón y los esperamos en el próximo video. Me encantó.